Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Levanta tus manos, exalta el nombre del Señor. Bendícelo. Glorifica al único, eterno, santo, poderoso es el Señor. Digno eres de gloria, digno eres de honra, Señor. Exaltado y todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda gloria, todo honor sea dado a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Alabamos, exaltamos el nombre del Señor, porque bueno es Él, porque experimentamos día con día sus misericordias, su bondad. Él es bueno para con todos nosotros. Y el que nosotros nos hayamos reunido esta mañana es la bondad del Señor. Es la misericordia del Señor, es la gracia, es el amor del Señor para cada uno de nosotros. Así que sean bienvenidos todos y tengan la bondad de sentarse. El Señor se ha ido glorificando en la iglesia. Y lo glorioso de esto es que esa gloria del Señor es la gloria que le ha sido dada a la iglesia. Una iglesia que crece, se desarrolla, una iglesia entendida, ya no solamente una iglesia que se congrega por costumbre, ya no únicamente una iglesia que busca del Señor solamente por su salvación, sino una iglesia que ha aprendido a disfrutar al Señor. Una iglesia que ha aprendido a exaltarlo por lo que Él es, porque le ha conocido, porque le ha experimentado. Esa es la iglesia del Señor. No una iglesia que se limita, sino una iglesia que sabe el nivel de adoración, de exaltación, de honra, de gloria que debe darle al Dios Todopoderoso. Esta mañana de domingo queremos continuar edificándonos en gran manera, y en el servicio del domingo pasado estuvimos viendo lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 16 y verso 18, lo cual dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este mensaje que el Señor nos estaba dando el domingo pasado es un mensaje que lleva a la iglesia a ubicarse en lo que Él predeterminó para la iglesia, según el diseño de la iglesia, según la importancia de la iglesia, según la gloria de la iglesia, según el propósito que el Señor le ha dado a la iglesia. Y estuvimos detallando esta última parte del versículo cuando nos dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si hablamos del Hades, ya lo explicamos, ¿verdad? Estamos hablando del infierno o del reino de las tinieblas. Pero la Escritura dice de la iglesia que la iglesia está por encima de los principados, potestades o de las puertas del infierno. Dice que la iglesia es la que ha venido a acosar las puertas del infierno y no el infierno a acosar a la iglesia. Por eso repito esta parte. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando hablamos de prevalecer, estamos hablando de que el reino de las tinieblas no tiene gobierno sobre la iglesia, que el reino de las tinieblas no tiene control sobre la iglesia. Por el contrario, a la iglesia se le ha entregado el gobierno en nombre de Dios. Una iglesia que gobierna, una iglesia que señorea, una iglesia que administra, pero de acuerdo al diseño dado por Dios. Y por eso aún las puertas del infierno no pueden contra la iglesia, no tienen poder sobre la iglesia. Sin embargo, por ignorancia
Durante muchos años, la iglesia permitió que las puertas del infierno prevalecieran contra ella, metiéndola a una serie de circunstancias, provocando en la iglesia aún, podemos decir, el tenerla no solamente esclava por su ignorancia, sino destruyéndola por su ignorancia y quitando de los ojos de ella el verdadero propósito, quitando de los ojos de ella al Señor Jesucristo y poniendo cualquier otra cosa delante de la iglesia. Entonces veíamos una iglesia más ocupada en pelear con Satanás que en ver al Señor Jesucristo. Encontramos a una iglesia más ocupada en ver demonios por todos lados que en ver la manifestación del Señor, la gloria del Señor a favor de la iglesia y claro, en el mundo entero. Pero vemos una iglesia que sabía identificar más el reino de las tinieblas que el reino de Dios. Si se trataba de Satanás, muy ocupada, pero si se trataba del Señor, un poco dudosa. A veces invirtiendo más tiempo en lo que no le conviene, pero en lo que verdaderamente es importante, en lo que verdaderamente es vida, en eso la iglesia un poco dudosa, incrédula. Vuelvo a decir porque cayó en la trampa de Satanás. Pero la Escritura nos revela que la iglesia tiene poder sobre el reino de las tinieblas. No para que viva peleando con el reino de las tinieblas y diciéndole: diablo, te tengo bajo la planta de mis pies, diablo, no puedes hacer nada, diablo aquí, diablo allá. Por el contrario, lo que menos debe existir en los labios de la iglesia es el reino de las tinieblas. Nuestra boca fue diseñada para exaltar al Señor, para glorificar al Señor, para dar honra, para dar testimonio de Él, para contar sus misericordias, sus grandezas, para que demos sus testimonios. Pero la iglesia la ocupó más para pasar reprendiendo al diablo. Y esa es la trampa de Satanás, tener ocupada la iglesia con él. Tener a la iglesia ocupada en esos asuntos que no interesan, porque el reino de las tinieblas no tiene poder sobre la iglesia. No interesa a Satanás, no interesa su reino, porque él ya fue vencido. Porque Jesucristo lo venció ¿dónde? En la cruz. Porque el Señor Jesucristo nunca discutió con el diablo. Y lo vemos en la tentación en el desierto. No vemos a un Jesús peleando con el diablo. Eso sí, lo ubicó en el lugar que le corresponde, diciéndole: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo: tú eres creación, como creación tienes que adorar a tu Dios, tienes que adorar a tu Señor. Veamos el nivel de entendimiento del Señor Jesucristo, el nivel de conocimiento. Lo ubica como un adorador, cuando mucha gente nunca ha visto hacia el diablo. Y el diablo como creación está obligado a adorar a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es el mandato para Satanás. Jesús no lo estaba diciendo para todos los demás menos para Él, o solo por citar un versículo de la Escritura. No, Jesús se lo estaba diciendo directamente a Satanás. Al Señor tu Dios, primero lo ubica bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno, y a Él solo servirás. Lo ubica como un adorador de Dios. Antes, ¿qué se iba a imaginar la iglesia que Satanás estaba bajo el gobierno de Dios? Y mucho menos que el mandato para Satanás era adorar a Dios. ¿Cuándo se lo iba a imaginar la iglesia? No, la iglesia veía a Satanás con poder, con gobierno, y por eso la iglesia intimidada y como un títere de Satanás. Glorioso es el Señor que nos muestra que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, y que nada hace la iglesia estando en el reino de Dios, pero practicando el reino de las tinieblas.
Más bien el Señor ubica a la iglesia que ahora está en luz y que ella es luz y que en ella no hay tinieblas. Por eso Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. No tiene control sobre mí, en nada determina mi vida, no importan las circunstancias. Yo he venido para establecer el reino de Dios, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Y ahí es donde nosotros entendemos que la iglesia fue puesta para gobernar. La iglesia fue puesta para estar sobre y no debajo. Aún les quiero decir esto y espero me lo capten, me lo entiendan. Pero la iglesia dice la palabra que fue puesta por cabeza y no por cola. Hace poco escuché a alguien decir algo, me llamó la atención, tenía mucho de cierto, no sé si es cristiano o no lo es, si lo es, gloria a Dios, y si no lo es, tiene más revelación que muchos cristianos. Pero él decía, a los seres humanos desde que estamos en la escuela, nos meten en la cabeza que debemos ir a buscar trabajo. Desde que estamos en la escuela y empezamos a pensar, ¿a dónde voy a trabajar? Ya casi me gradúo, ¿a dónde voy a solicitar empleo? Solicito allá, ¿dónde solicito trabajo? Y él decía, en lugar de pensar en poner su negocio, en lugar de pensar ser el dueño de su propia empresa. Pero decía, los humanos desde la escuela nos meten en la cabeza a ir a buscar trabajo. No es malo trabajar, claro que no. Pero según el diseño de Dios, la iglesia fue puesta por cabeza y no por cola. La iglesia fue puesta para estar sobre y no debajo, como lo dice aún la escritura de la luz. Nadie enciende una luz y la pone debajo de ¿dónde? De la mesa, debajo de una cama, debajo de ¿dónde más, hermanos? Debajo de nada. ¿Dónde pone usted la luz? Por encima de. ¿Cuál es el propósito? Que ilumine, que alumbre, que se expanda, que dé claridad, que influencie, que sea vista. Eso somos nosotros, la iglesia. Pero a la iglesia le ha gustado vivir dominada, le ha gustado vivir gobernada cuando el Señor la puso a ella a señorear. Entonces, cuando uno sale de la escuela, lo primero es ir a meter papelería aquí, allá, por todos lados, en lugar de empezar a pensar de que lo que estudió puede poner su propio negocio. ¿Por qué ir a trabajar para alguien más cuando a ti el Señor te ha dado el poder, que es la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, etcétera, para hacer todas las cosas? Y entonces la iglesia se queda limitada porque si mi patrón me da permiso, voy al Congreso y si no, no. Si me da permiso, salgo con mi familia el fin de semana y si no, no. ¿Me explico, hermanos? Según los horarios, veo si puedo asistir al servicio, al adiestramiento, al discipulado o si no, no. Amén, hermanos, ¿verdad que sí? Entonces es una iglesia que le gusta vivir dominada, pero por su ignorancia. Pero qué gloriosa es una iglesia que entiende que ha sido puesta por cabeza y no por cola. ¿Recuerdan que hace años en un congreso nos hablaba el Señor a través del apóstol Abraham que se empezarían a levantar empresarios, nuevas empresas propio, por supuesto, de la iglesia? Y todos en el congreso, gloria a Dios, pero todos nos quedamos esperando el milagro de Dios. ¿Cuándo el Señor va a hacer eso? Cuando no entendimos que éramos nosotros los que debíamos accionar a hacer eso. Cuando uno, al escuchar la orden del Señor en el congreso, había que empezar a hacer ¿qué? A emprender mi propia empresa. Según dones, talentos, según la provisión que el Señor me haya dado, según la capacidad, según el arte que yo sé manejar, etcétera. Pero la iglesia se quedó esperando y ahora yo le aseguro que gran parte de la iglesia que recuerda eso o que de repente vuelve y ve esa grabación, dirá, esa palabra nunca se cumplió.
Se cumplió en los que lo creyeron y lo emprendieron. ¿Cómo? Nunca la hicimos realidad. Exacto, es personal. Por eso vemos a un Jesús responsabilizado en cumplir Él la voluntad de Dios, en cumplir Él el propósito del Señor. Entonces vemos a los impíos como dueños de las grandes empresas y nosotros trabajando para ellos. Pero nadie ve eso como el reino de las tinieblas. Eso es anticristo. Porque no es a eso a los que nos mandó Cristo. Cristo nos mandó a nosotros a señorear, nosotros. No a ser señoreados nosotros por el mundo, por el sistema del mundo. Sé que no escucho muchos amenes porque es el caso casi general. Pero eso es lo que la Escritura nos revela. Y nosotros pensamos en el reino de las tinieblas solamente como que se me va a aparecer un bulto. Ese es el reino de las tinieblas. Y es que esa ha sido la forma de Satanás de distraer a la iglesia, mostrándole un bulto, haciéndole un ruido. ¿Qué más, hermanos? Una sombra. Cayó algo sobre la lámina, escuché unos pasos, un sueño o una pesadilla. Vi a una mujer con vestido blanco caminando. Todo eso. Y eso es lo que hemos visto como reino de las tinieblas. Él usó eso para distraernos mientras que en lo verdadero está haciendo pedazos al mundo y aún a la propia iglesia. Eso es solo para que miremos para allá mientras él por acá, más cerquita, está haciendo lo peor. Pero uno distraído viendo cómo pasó por allá la sombra. Amén, hermanos. La verdadera obra de Satanás ha sido otra y la iglesia no la ha identificado. ¿Me explico, hermanos? Por ejemplo, si en una casa se escuchaban cosas extrañas, lo primero era llamar al pastor y a su equipo que vayan a ungir la casa por los ruidos que se escuchaban. Pero qué diferente sería que la iglesia prestara atención a otras cosas, otras manifestaciones en la casa, que no son que se cerró la puerta sola, que no es que el vaso se cayó y nadie lo movió, sino manifestaciones de Satanás como la rebeldía o desobediencia. ¿Verdad que sí, hermanos? El sueño que le da cuando está viendo su discipulado, su adiestramiento o su servicio. Ahí está la verdadera obra de Satanás. La falta de respeto de la esposa al esposo, la falta de responsabilidad del esposo para con su mujer. Eso no lo vemos como obra del diablo, eso lo vemos normal. Es que eso se da en todos los hogares. Eso se da en todas las parejas. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. La verdadera obra de Satanás no la identifica la iglesia. Pero para eso vino el Espíritu de Dios a gobernar a la iglesia, para guiarla a toda la verdad. No a la mentira que es cuando pasó por ahí en un caballo un bultito corriendo, ¿verdad? A la verdad que es el estilo de vida de la iglesia, que es la forma de pensar de la iglesia, que son las acciones de la iglesia. Allí es donde el Espíritu viene a mostrarnos la verdad, a mostrarnos las zorras pequeñas, que son peores que las zorras grandes. La zorra grande es lo que podemos ver, pero la zorra pequeña es la que solamente el espiritual puede identificar. ¿Verdad que sí? Empezamos a ver un mal comportamiento en nuestros hijos y no le prestamos atención. Esa es la zorra pequeña, por falta de dirección del espíritu. Eso es normal, son patojos. ¿Qué tiene de malo? Sí, la falda la usaba aquí, ahora ya la subió por acá, pero la gente bien religiosa de veras, pura religiosidad. Y no le prestamos atención a cosas como esas. Dijo tal palabra, es que la oyó por ahí. Y cosas similares a estas. Cuando nos vamos a dar cuenta, ya se comió la raíz, ya se comió lo verdaderamente interesante. ¿Y cómo reubicar a un hijo después que permitimos una serie de cosas? Por falta de dirección del Espíritu. Después decimos, ya no puedo.
Ya no puedo. En el servicio que estábamos grabando la semana pasada estábamos viendo eso. Creo que la otra semana vamos a ver esa enseñanza. Y entonces viene el padre y dice, ya no puedo con mis hijos, mejor los dejo en las manos de Dios. ¿Verdaderamente los dejó en las manos de Dios? No. Esa es otra trampa de Satanás. El decir, mejor los dejo en las manos de Dios, Señor, te los entrego en tus manos. Más bien está diciendo, aquí está Satanás. Me di por vencido, termina de hacer con él y con ella lo que comenzaste. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque ya me di por vencido. ¿Dejó su responsabilidad o terminó de dejar su responsabilidad? Ponerlos en las manos de Dios es, me tengo que poner las pilas. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos así nada más? Tengo que ver qué hago. Empiezo en la escritura a buscar del Señor, a dar órdenes, a reubicar en la casa, a dar lugar al Señor, a ubicar lo que desordenamos en casa. Amén, hermanos. Yo tengo un caso cercano así de un familiar que nunca ubicó a su hijo, nunca lo ubicó. Ahora que ya es un patojón, ya casi mayor de edad, no puede hacer nada ya con él. Y dijo, mejor lo mando a otro país y allá ojalá puedan hacer algo por él a donde lo mando, porque yo en casa ya nada puedo hacer. Y entonces me dio risa que le dice mi mamá, cobarde, le dijo mi mamá. ¿Cómo es posible que entregue a su hijo así? Cobarde, no es que doña Chávez que ya no puedo. Cobarde, le dice mi mamá. Y tiene razón. ¿Cuántos padres entregando a sus hijos a los maestros? Entregándolos a quienes más, hermano. ¿Será que usted puede hacer algo, señor director, maestra? ¿Será que si se lo mando lo voy a meter al ejército? A una correccional? Puros sistemas humanos que lo que hacen es alejar más de Dios a nuestra familia. ¿Verdad que sí? Más los alejan de Dios. Menos van a la iglesia ahí, menos oyen palabra de Dios, menos están en su adiestramiento, menos están en su discipulado. Pero nosotros decimos, es que ya se lo entregué en las manos al Señor. No, se lo dio al reino de las tinieblas. Y esa es, vuelvo a decir, esa es la trampa de Satanás. Pero la iglesia no discierne. Ese es el problema de la iglesia. No le da lugar al Espíritu. No es guiada por el Espíritu, sino por la carne. ¿Qué es ser guiado por la carne? Se mueve según las circunstancias. Se mueve según las aflicciones. Se mueve según sus sentimientos. Se mueve según sus planes y sus deseos. Ese es el reino de las tinieblas. Pero eso no lo identifica la iglesia. La iglesia piensa que eso es inteligencia, es astucia, es sabiduría, cuando eso es torpeza y necedad. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Está interesante el tema? Bastante, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos Colosenses capítulo 1 y verso 13. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entendamos esto, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Qué es potestad? Poder. ¿Qué más? ¿Qué es potestad? Autoridad, gobierno de las tinieblas. Nos ha librado, libres. Somos libres. El reino de las tinieblas ya no gobierna sobre nosotros, ya no ejerce control, ya no tiene dominio, ya no tiene influencia sobre la iglesia. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en otro reino, por lo cual ya no hay cómo o por qué vivir, pensar, accionar como lo hace el mundo, más bien ahora como un ciudadano del reino de Dios.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La nueva realidad de la iglesia salió de la influencia del mundo, que tiene que ver con forma de pensar, forma de vivir, un sistema humano. Ha sido quitada, ha sido rescatada de ahí y ahora puesta a vivir bajo el gobierno de Dios, según las normas, leyes, mandatos, preceptos, estatutos de Dios, donde verdaderamente es libre. ¿Quién quiere volver a la esclavitud cuando ya es libre? Cuando ya nos ha libertado del reino de las tinieblas. Debemos identificar como iglesia qué es vivir como ciudadano del reino de Dios y qué es vivir bajo el gobierno del reino de las tinieblas. A veces como esposos tenemos actitudes que no son del reino de Dios, son del reino de las tinieblas. Pero es que como todas las parejas pelean. Pero es que como todas las parejas que tienen sus momentos, ¿cómo podemos decir, hermanos? Sus momentos malos, pero después viene el reconcilio. Y por eso en la casa está, ¿qué? El hijo más grande, reconcilio 1, reconcilio 2, reconcilio 3. Todos los reconcilios. ¿Por qué? Porque la iglesia ve todo normal. Normal. Y no ha entendido que ha sido trasladado al reino ¿de quién? Al reino de Dios. Ya no está bajo el gobierno de las tinieblas. Por eso está establecido. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nuestras acciones revelan bajo qué régimen estamos nosotros. Ahí es donde es mostrado bajo qué régimen estamos o bajo qué gobierno. En Mateo capítulo 6 y verso 24, alguien que lo busque por favor. Mateo 6, 24. Cuando lo encuentre, nos lo lee por favor en voz alta. ¿Qué versión es esa? La traducción lenguaje actual. Ningún esclavo puede, ¿qué decía ahí? Puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. ¿Por qué? ¿Qué sucedería? Porque siempre obedecerá o amará a uno más que el otro. No se puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede tener dos patrones. Por eso la iglesia ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el reino de Dios no existen cosas a medias. En el reino de Dios no hay, ¿qué más, hermanos? Mediocridad. En el reino de Dios no podemos decir nosotros que vamos a cumplir los términos del Señor, pero a medias. En el reino de Dios es o somos luz o somos tinieblas. Porque el que en mí haya luz y tinieblas al mismo tiempo me pone totalmente en el reino de las tinieblas. No puedo servir a dos amos. Por eso les mencionaba la vez pasada el ejemplo, que debemos estar bien definidos qué somos y qué es lo que nos corresponde según la vocación con la que hemos sido llamados, no según otra vocación. Y no podemos estar acomodando lo humano al reino de las tinieblas. Y no podemos estar tratando de traer el reino de las tinieblas al reino de Dios, pintándolo, ¿qué más? Maquillándolo, disfrazándolo y poniéndolo en balance y diciendo, pero mira, Señor, pesan más mis buenas obras que las malas. Mira, malas son poquitas.
¿Verdad que no, hermanos? Pero así piensa la iglesia. Yo creo que sí. Tengo malas obras, tengo malas actitudes, pero son más las buenas. Y con eso nos sentimos como, hermanos, nos sentimos tranquilos. Sí, está bien, estoy siendo corrupto en mi trabajo, pero diezmo. Según yo, con eso estoy, como decimos nosotros, tapando el sol. ¿Con qué, hermanos? Con un dedo. Según yo, con eso estoy sobornando a Dios para que me vea con agrado. No, ni ese diezmo será recibido por el Señor, porque yo sé lo que estoy haciendo mal y lo estoy haciendo a propósito. ¿Verdad, hermanos? Entonces, en el reino de Dios no hay cosas a medias. En el reino de Dios solamente puede existir un Señor. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todas las áreas de nuestra vida deben revelar que estamos bajo el gobierno de Dios. Sí, pero es que yo quiero hacer algo que está fuera de diseño, pues, pero es que es mi sueño. Pero si me lo permite, Señor, en esto otro, te voy a entregar todo. No, es que son todas las áreas de mi vida, no solo es en parte. Y qué gloriosa es una iglesia que aprende a vivir toda para el Señor, sin reservas para el Señor. Una vida gloriosa. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿Y qué es nada? Pues repita, pues nada. Ni un poquito. No hay mezcla. No hay alteraciones. No hay absolutamente nada. Pero fue por la dirección del Espíritu en el Señor Jesucristo. Y es que la dirección del Espíritu tiene que estar en todo. Hay cosas que nos parecen buenas, pero si el Espíritu no nos guía ahí, entonces son malas. Pero si era bueno lo que hice, sí, pero es que no había dirección del Espíritu para ahí. Por ejemplo, Jesús sanó a muchos enfermos, ¿verdad que sí? Él pudo haberlos sanado a todos si hubiera querido, no dudamos de eso. El cojo, por ejemplo, en el templo de la Hermosa. ¿Cuántas veces Jesús estuvo ahí? ¿Cuántas veces Jesús pasó por ahí y no lo sanó? ¿Por qué no lo hizo Jesús? No dudamos de su poder. Pero Jesús sabía que eso le correspondía a Pedro y a Juan. Jesús fue guiado por el Espíritu. Y como eso le correspondía a Pedro y a Juan, porque tenía su tiempo de manifestación, porque tenía su tiempo de, ¿qué más, hermanos?, de revelación. Si Jesús lo hubiera hecho, hubiera desobedecido al Espíritu del Señor. Si no lo hizo, fue porque Jesús era gobernado por el Espíritu. No había nada de malo que Jesús sanara a este hombre. ¿O era malo que lo sanara? ¿Verdad que no? Lo malo era hacerlo sin dirección del Espíritu. Hasta para eso hay que tener dirección del Espíritu. ¿Qué de malo hay que ore por todos los enfermos? Es que el Señor sabe sus propósitos. No solo sus tiempos, sino sus propósitos. El Señor sabe por qué fulano aún no lo ha querido sanar, porque a mengano sí. Él sabe sus propósitos, perfectos sin duda alguna. Él sabe sus tiempos. Jesús le avisan que Lázaro está enfermo y Jesús no fue. Ni siquiera de allá donde estaba le pidió al Padre: Padre, sánalo. Si Jesús lo pide, hubiera sido sano. Pero no fue. Y cuando Jesús llega, ya había muerto. ¿Cuántos días tenía de muerto? Ya. Yede, dijeron sus hermanas.
Pero como lo que debía suceder era que Jesús lo debía resucitar, no sanar, y aún en el tiempo correcto, para que fuera mayor la manifestación del Señor, así lo hizo, por dirección del Espíritu. ¿Era más fácil resucitarlo cuando acababa de morir? Cuando nosotros vemos a alguien que acaba de morir, ahorita me atrevo a orar por él, porque acaba de morir. Todavía todas sus neuronas, todo su sistema nervioso todavía está intacto. Ahorita todavía es hora. Pero ya está enterrado. No, por ese ya no se puede hacer nada. Ya hiede, ya se empezó a podrir. Ese sí ya no. Jesús no lo vio de esa manera. Jesús fue guiado por el Espíritu. Amén. Por eso vuelvo a decir, en todo debe haber dirección del Espíritu del Señor. En Mateo 7:22 dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuál fue la respuesta? No os conozco. Pero si sanaron a muchos, pero si profetizaron, sí, pero sin dirección del Espíritu. ¿Pero qué había de malo con profetizar, pues? Por ejemplo, si a un profeta lo invitan a una iglesia, si el Señor le da palabra al profeta, pues que hable el profeta y aún según la dirección del Espíritu. Porque no solo porque recibí palabra ya la tengo que dar, aún hay que saber en qué momento entregarla. Pero a veces el profeta está en la iglesia donde lo invitaron, y sin duda alguna lo invitaron para que profetizara. Pero la iglesia no es la que lo manda a él. La iglesia no es la que le ordena, te voy a invitar y vas a dar profecía aquí. El que lo gobierna es Dios. El que lo guía es el Espíritu. Y si ese profeta llega ahí y no habló y no profetizó, lo ve como malo la iglesia. ¿Y no que era profeta, pues? No, pero es que si el Señor no dijo nada, lo que él dijera era malo. ¿Verdad que sí? Ya ese profeta va a hablar por presión. Y después no se cumplió, pero es que lo forzamos a hablar, cosa que Dios no dijo. O dirección de la carne, pero no dirección del Espíritu. Jesús entendía que era gobierno del Espíritu. Y vuelvo a decir, como iglesia debemos ser gobernados por el Espíritu del Señor. Quiero ir brevemente a unos ejemplos para que entendamos un poco más cómo es esto. Porque aún en esto podemos evidenciar o que estamos en el reino de Dios o que estamos en el reino de las tinieblas. Pero vuelvo a decir, a estas cosas no las vemos como obras del diablo. Las obras del diablo, vuelvo a decir, solo las vemos como el escalofrío que me da. ¿Qué más, hermanos? El ruido, la escoba que se cayó sola. ¿Verdad que sí? Una lechuza. ¿Quién se va a morir? Un gato negro. Y en día viernes 13. Eso lo vemos como reino de las tinieblas. Pero hacer cosas fuera de la dirección del Espíritu también es reino de las tinieblas. También es influencia de Satanás. Y esa es la peor porque nos lleva a la rebelión en contra de Dios. ¿Eso es rebelión? Sí, oré por el enfermo y fue sano. Era bueno, ¿verdad que sí era bueno? ¿Aló? Entonces, ¿cómo me rebelé en contra de Dios? Es que el Espíritu no te guió a sanar a ese enfermo. Y lo hiciste por tu voluntad. Y eso fue rebelión en contra del Espíritu. Ahora, en Hechos capítulo 1 y verso 8 nos dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu y el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿dónde más? En Judea y hasta lo último de la tierra. El ser llenos con el Espíritu Santo pues me lleva a ir hasta los lugares más recónditos de la tierra. Pero en el capítulo 16 y verso 6 dice:
Dice este versículo, vamos a ver, búsquemelo por favor, hermano, no lo tengo acá. Hechos 16:6. Perdón, ya lo encontré acá. Búsquelo usted también para que lo leamos juntos. Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Pero y no en el capítulo 1 dice, vuelvo a citarlo, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Acaso, oigan esto, acaso Asia no está incluida ahí? Hasta lo último de la tierra. Pero el Espíritu dijo que allí no. ¿Era malo ir a predicar a Asia? Sin la dirección del Espíritu, sí es malo. Pero es predicación, pero sin la dirección del Espíritu es malo. El siguiente versículo, verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero ¿qué dice ahí? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué había de malo con ir a predicar a Bitinia? Pero el Espíritu no se lo permitió. Amén. ¿Cuántas cosas no son malas? Pero si el Espíritu te dice no, hay que obedecer. Pero si es bueno, sí, pero el Espíritu te dice no. Y cuando desobedezco es porque estoy bajo el reino de las tinieblas, porque el que se revela es Satanás. Por eso no puedo servir a dos señores. Algo que me llama la atención en estos versículos es que estos eran Pablo y Timoteo. Pero Pablo y Timoteo no parece en la Escritura que estuvieran confundidos, porque el Espíritu nos dice que vayamos a Jerusalén, a Samaria, ¿a dónde más? Hasta a Judea y hasta lo último de la tierra. Y luego nos dice a Asia no. ¿Qué le agarra al Espíritu? No los vemos confundidos. Asia no, pues no vamos ahí. Y luego en el siguiente versículo, el verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu les dijo no otra vez. Pero no vemos a Pablo y a Timoteo confusos, diciendo, ¿qué pasa aquí? Mientras que hoy encontramos a la iglesia. Pero si no es malo, pero el Espíritu dice no. Pero ese trabajo no es malo, pero el Espíritu dice no. Pero ese estudio no es malo, pero el Espíritu dice no. Ese muchacho no es malo, esa muchacha no es mala, pero el Espíritu dice no. Esa decisión no es mala, pero el Espíritu dice no. Y lo que le falta a la iglesia, vuelvo a decir, es dirección del Espíritu. Por eso se meten unos tremendos líos con el Señor primero que todo. Y como decía el otro día, es como cuando vamos a la Megapaca, compramos aquella playerota que por el color nos gusta, pero nos queda grande. Y luego vamos con Patricia, o con Odelia, o con Daisy, ¿a que qué? A que le quite lo que sobra y que me quede cabalito. Así hacemos con el reino de las tinieblas. Es que el Espíritu ya te había dicho que eso no te quedaba. Es puro humanismo tratar de moldearlo para que quepa en el reino de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Y cuántas cosas estamos tratando de acomodar? Es que quiero que entre, estamos a la fuerza tratando de meterlo al reino de Dios, pero el Espíritu dijo no. ¿Verdad, hermanos? Yo los miro bien serios a todos. Pero es que el Espíritu dice que no. Veamos un ejemplo más. Vayamos a Isaías 38. Vayamos todos juntos, para que no diga que yo me lo estoy inventando. Isaías 38. Versos 1 al verso 5. Dice la Escritura: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. ¿Ustedes saben quién era Ezequías? No tenía mucha sequía él. Ese era su nombre, Ezequías, el rey. ¿Y qué sigue diciendo?
enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. Veamos a este profeta, Isaías, llevando palabra del Señor a Ezequías. Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pareciera como que está redundando en la misma cosa, porque morirás y no vivirás. Pues si va a morir. Pero es que tenía que quedar bien sentado. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Para entonces ya había salido el profeta de ahí. El profeta entregó la palabra y se fue. Cuando el profeta se fue, entonces dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y escuchemos la oración. Oh Jehová, te ruego ¿qué dice? Que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y ¿con qué? Y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías, ¿cómo? Con gran lloro. Hasta a mí me dieron ganas de llorar ahorita de imaginarme la escena. Lloró con gran lloro. Dice: entonces, escuche esto, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve. Isaías ya estaba afuera, ya iba para su casita de regreso. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Cuántos quisieran llorar entonces? 15 años más por llorar. No fue eso, no fue que llorara. Si usted se da cuenta, el Señor nunca contradice a través del profeta diciéndole: no, eso es mentira, tú no has sido verdadero, no has sido íntegro de corazón. Bien lo había sido. Y al Señor le plació ahora darle, ¿cuántos años más? 15 más. Isaías regresó a dar la palabra. ¿Regresó o entró en capricho? ¿Y cuánta gente entra en capricho? No, Señor, qué vergüenza que yo regrese. Me acabas de mandar a decirle que se va a morir. El hombre se puso a llorar. Yo lo escuché por acá como hacía como coyote. Y ahora que vaya de regreso y le diga que ya no. Señor, tú estás jugando conmigo. Qué vergüenza que ahora tenga que ir a deshacer la palabra que me acabas de decir que le dé. No. Isaías regresó y dijo: ahora el Señor dice esto. ¿Y cuánta gente tenemos conflicto con el Señor? Pero es que, Señor, mira, es que yo ya agarré por acá. Qué vergonzoso que me regrese. Es que, Señor, ya les dije que haría tal cosa y qué pena. No, yo voy a terminar de hacer lo que estoy haciendo. Ya me lo propuse, ya lo publiqué, ya lo saben, ya me vieron. Y sé guiado por el Espíritu del Señor. Si el Señor dice: por ahí no, es mejor que avergonzadito te vengas de regreso por donde ibas, a que veas los frutos de la rebeldía y la desobediencia más adelante. Jonás es un caso. ¿Cómo se puso Jonás? Feliz. Porque el Señor le dijo: ya no voy a destruir la ciudad. ¿Verdad que estaba bien feliz Jonás? Estaba que saltaba de este alto de enojado. Tú dijiste que los ibas a matar a todos, ¿por qué ya no los vas a matar? Mátalos. Y así actuamos a veces. Pero Señor, si ya le dije al hermano fulano que harías esto con él, ahora dices que lo vas a perdonar. Pero es que ¿qué sabes tú si se arrepintió y se volvió de sus malos caminos? ¿Me explico, hermanos? Es que el que sabe la verdad no eres tú, sino Dios, y su Espíritu es el que nos guía al arrepentimiento, al cambio de actitud, de conducta. Claro, el arrepentimiento tiene que ir otorgado con sus acciones. Porque no puedo agarrar yo y tener el vicio de fumar y fumar y fumar. No sé si con este dedo, con este que se hace, ¿con cuál? O se agarra así.
y decir, Señor, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Qué malo es lo que hago, pero no lo dejo de hacer. ¿Seré perdonado? Me arrepiento, Señor. No, si lo sigo haciendo. ¿Cuándo obtengo perdón? Cuando lo dejo de hacer. Cuando lo doy por basura. Cuando, ¿qué más, hermanos? Cuando lo desecho. ¿Ah? Cuando lo aborrezco. Aborrezco las malas obras. El Espíritu del Señor está para guiarnos a toda la verdad. Pero debemos aprender a estar bajo su gobierno. Porque una cosa es que el Espíritu te hable y otra cosa que tú estés bajo el gobierno de Dios. Una cosa es que el Espíritu me esté diciendo Wellington, Wellington, y yo no esté bajo el gobierno del Espíritu. Si estoy bajo el gobierno del Espíritu, las acciones y las actitudes lo van a revelar. Pero si no estoy bajo el gobierno del Espíritu, voy a sentir como que me anda zumbando un ¿qué? Un mosquito y lo que quiero es que se vaya. Espíritu hablando aquí. Cuando debo poner mis oídos atentos y decir, sí, Espíritu del Señor, estoy bajo tu gobierno. A las 7 iglesias el Señor les dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Pongámonos de pie. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Eso es el gobierno del Espíritu. ¿Por qué el Señor nos está hablando tanto de gobierno del Espíritu? Porque la iglesia debe ser gobernada por el Espíritu. Porque la iglesia ya debe vivir como trasladada. No como influenciada, no con dos señores. Como una iglesia trasladada y que vive bajo el gobierno del Espíritu del Señor. Ora al Señor. Cierra tus ojos y ora al Señor. Espíritu Santo de Dios, te bendecimos y te damos gracias a ti, porque nos guías a toda la verdad, porque eres el enviado del Padre para revelarnos ese gobierno, porque has venido no para engañarnos, no para destruirnos, sino para llevarnos a la verdad que es el Señor Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, oro porque como iglesia nos sometamos voluntariamente a tu gobierno, porque como iglesia no presentemos una actitud rebelde o una actitud de una frente desafiante, sino más bien nos presentemos como una iglesia entendida. ¿Bajo qué gobierno ahora está? ¿Hacia dónde ha sido trasladada? Gracias, Padre, por la palabra que nos has entregado esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria a ti. Amén y amén. Alabado el nombre del Señor.